Amén. Qué gozo, qué alegría y qué privilegio poder estar juntos esta mañana, ¿verdad? Mire, prepare su mejor sonrisa con todos sus dientecitos, no importa que falten 2 o 3 por ahí. Eso se arregla. Y mira al que está al lado y dígale: eres bendecido. Y la vamos a pasar bien. Qué gozo y qué privilegio que podamos estar acá. Acompáñame. Padre, tú eres nuestro maestro por excelencia. Queremos aprender de ti. Tú eres quien nos enseña, quien nos lleva conforme a ese propósito eterno que tienes para con nosotros. Esta mañana queremos recibir de ti, Señor, y conectarnos, Señor, aquello que tú estás formando en nuestra vida, Padre. Amén y amén. Se ha estado compartiendo, aprendiendo a vivir. Estas semanas que han pasado, hay un elemento muy importante en el proceso de aprender a vivir. Un elemento con el que vivimos a diario. Y un elemento que, si no lo tomamos en cuenta desde la perspectiva correcta, nos puede traer circunstancias no deseadas en nuestro proceso de aprender a vivir acorde a esa vida que hemos recibido en Cristo. Y es algo que todos conocemos y que todos experimentamos quizás a diario. ¿Y qué es? Diga conmigo, los deseos. ¿Quién no vive con los deseos todos los días? Váyase conmigo a la carta tercera de Juan, en el versículo 2. Tercera de Juan y versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los deseos es algo con lo que vivimos a diario. Y ojo acá, y lo voy a decir de esta manera: los deseos son la semilla del fruto que vamos a comer mañana. Los deseos son esa semilla del fruto que vamos a comer el día de mañana. Muchas veces nuestros deseos son de bien y muchas veces nuestros deseos no son los más apropiados, ¿verdad? Dice en Proverbios capítulo 13 y versículo 4. Proverbios capítulo 13 y versículo 4, se lo voy a leer en la versión NBI. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplido sus deseos. Se lo vuelvo a decir: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplido sus deseos. Y acompáñeme en Isaías capítulo 26 y versículo 9. Isaías capítulo 26 y versículo 9 declara: todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Escuche bien. Y en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 31, Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 31, nuestro desear en Dios debe de ser más y más intenso cada día. Nuestro desear en Dios debe de ser más y más
intenso cada día. Entonces, en el proceso de aprender a vivir, yo le hago una pregunta y respóndasela a usted solo. ¿Cuántas veces hemos lidiado con nuestros deseos? Eso es todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa el tema de aprender a vivir con este elemento llamado el deseo? Primero déjeme explicarle las diferentes categorías de deseo a las que nos vamos a enfrentar, o nos estamos enfrentando, mejor dicho. La primera de la que le voy a hablar es acerca de los deseos del hombre. Y cuando hablamos de los deseos del hombre, escúcheme bien, queremos esquematizar los deseos del hombre, estamos hablando primero que nada de los deseos del corazón. ¿Cuántos no hemos hablado de los deseos del corazón? Cuando hablamos de los deseos del corazón, viene de una palabra, escúchame bien, una palabra griega llamada epitumeo. Epitumeo significa poner el corazón sobre, anhelar, ansiar, codiciar. Muchas veces los deseos de nuestro corazón no están donde deben de estar porque deseamos, porque deseamos algo que no nos pertenece. Lucas capítulo 15 versículo 16 dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Esta parábola del hijo que se fue de casa, que muchos la conocemos, este preciso momento en que el hijo que se había ido deseaba, escúcheme bien, deseaba esta comida que comían los cerdos, porque tenía tanta hambre. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado en este caminar de los deseos, que en el momento menos esperado, nuestro corazón podría estar deseando y conformándose con algo que no fue diseñado para ti en la manera de vivir que Cristo quiere que vivamos. Dice Mateo capítulo 3 y versículo 17: porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y ojo, y a pesar de que sus ojos no vieron, ojo, a pesar que sus ojos no vieron esa promesa, dice, creyeron y esperaron en ella, así como nosotros estamos esperando en Él. ¿Cuántos estamos confiados en la promesa de su gloria? Amén. ¿Cuántos deseamos vivir cada día en esa promesa de su gloria? Mira lo que dice en Lucas capítulo 17 versículo 22. Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera, escuche, siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. ¿Qué es lo que nuestro corazón realmente está deseando? ¿Qué está marcando los pasos en el deseo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente en nuestro aprendizaje de vivir está deseando nuestro corazón? Sabemos y entendemos que dice la palabra y declara su palabra que Él atiende los deseos de tu corazón. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está en el deseo de tu corazón?
Porque los deseos de nuestro corazón podrían estar siendo influenciados por los deseos de la carne. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 2 declara: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Se lo leo de nuevo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando hablamos de deseos de la carne, escúcheme bien. Cuando hablamos de deseos de la carne, proviene de una palabra que es epitomeo, que es, escuche bien, epitoeo, y epitoeo significa anhelar intensamente una posesión ilegal o ilícitamente. Cuando los deseos del corazón están influenciados por los deseos de la carne, no es otra cosa que te está llevando a desear, a poseer algo que no es lícito. Mira lo que dice Juan capítulo 8 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla aquí de esos deseos que provienen del enemigo, está hablando de este deseo de posesión que es ilegal, que es ilícito, y tenemos que cuidar nuestro corazón, que el deseo de nuestro corazón no sea impulsado por los deseos de la carne. Dice Romanos capítulo 13 y versículo 14: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, escuche, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Hay una declaración que hizo David en el Salmo 34:12 que dice, la palabra declara, dice: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces yo le pregunto, ¿cuántos anhelamos muchos días? Le voy a preguntar, ¿cuántos anhelamos muchos días? La pregunta es, ¿cómo los vas a vivir? El asunto de que sean y tengamos y vivamos muchos días, si los vivís en angustia, ¿para qué querés más días? Creo que a través de esta semana hemos aprendido cómo, a la luz de su promesa, cómo a la luz de su enseñanza quiere que vivamos cada uno de esos días. Amén. Hello. Dice: no proveas para los deseos de la carne. Y esa palabra deseos que usa ahí es la palabra epitumía, que significa codicia, desear. Y yo lo quiero ver en esta parte acá. Más de alguno en algún momento hemos pensado: Señor, te sirvo, te busco, clamo, oro, sirvo. Estoy allí siempre tratando de ser fiel a ti, pero ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque yo veo allá y por este otro lado, aquel que no hace el bien, aquel que está haciendo cosas que no debe, pero pareciera que está mejor.
Pareciera que entre más me esfuerzo a vivir conforme a lo que tú me estás llevando, pareciera que lo estuviera haciendo mal. Estábamos en una ciudad con alguien de nuestro equipo llamado Soyapango, no sé, de seguro usted nunca la escuchó, y estábamos ahí, y estábamos a unos días del alcance evangelístico que íbamos a hacer ahí, y estábamos pintando un rótulo, y estábamos poniendo el rótulo ahí, y nos agarró de pintor. Y estábamos ahí, usted conoce al pastor Heriberto, ¿verdad, apóstol? Bueno, estábamos ahí con él y pintando emocionados y decimos, y mire, ojo, estábamos orando mientras pintamos y el Señor, que cada persona que lee este rótulo incline su vida a ti, se vuelva a ti. Y con qué felicidad. Hasta que de repente solo sentimos una cosa fría aquí. Y nos quedamos con las brochas así. Y dijo, no se mueva. Nadie se va a mover. Y los dos estábamos con las brochitas así. Y dijo, ¿qué hicieron? Nosotros habíamos pedido permiso al dueño de esa casa, que tiene una pared enorme justo en una avenida donde pasaban muchos carros, y tenía un montón de garabatos pintados. Nosotros le dijimos con el pastor Heriberto, el dueño de esa casa hasta feliz va a estar que le pongamos el rótulo. Y exactamente, cuando le pedimos permiso, no, pinten todo lo que quieran. Nos dice, wow, qué bendición. Y alguien le estaba apuntando en la cabeza al pastor Heriberto y otra persona a mí. Y dice, ustedes saben que pintaron sobre la marca que divide los territorios de la MS-18 y la otra banda que eran los 13, creo yo. No sé ni qué número era. Y ustedes acaban de borrar la placa que divide los territorios. Así que hoy se mueren. Hínquense. Y entonces con el pastor Heriberto, obedientes. Pero cuando ya íbamos así, yo le digo, ¿qué estamos haciendo, Heriberto? Usted no sin qué. Y nos quedamos parados los dos así. Y dice, no se van a hincar. No nos vamos a hincar. Bueno, aquí se murieron. Y mi esposa estaba en la oficina, no teníamos niños en ese momento. Yo no sé qué últimas palabras diría usted, pero estas fueron las que yo dije. Ahí te voy, Señor. ¿Qué iba a hacer? Solo alcancé a decir eso. Porque de aquí para arriba, yo estaba tranquilo. Ahí te voy, Señor. De aquí para abajo yo estaba así. Ahí te voy, Señor. Y le hace a aquel tipo, ¡clac! Y ¡clac, clac, clac! Y no salía, nada. Y yo sigo así, yo no dije, no voy a abrir los ojos. Y escucho un sollozo de repente. Y le hago. Y uno de los tipos está tirado en el suelo postrado con el arma, llorando. Y entonces el otro, al verlo, se tira al suelo y se pone a llorar también. Y los dos con el arma aquí en la mano así. Y yo sí, yo sé que usted se hubiese dado la vuelta y los hubiera evangelizado. Yo solo alcancé a decirle a Heriberto, le dije, y con la brocha, mire, parecía película, con la brocha así. Y los tipos ahí llorando. Y nos fuimos así. Y pasó un bus que se paró, nos subimos con las brochas y los dejamos ahí.
¿Qué pasó con ellos? ¿Tiene idea? Yo sé que usted los hubiera abrazado. No, yo fui, hermanito. Pero cuando nos subimos al bus y llegamos a la oficina, ellos ya venían de haber destrozado el vehículo que tenían. Y habían dejado un cartel pintado con sangre que decía: tienen 24 horas para salir o se mueren. Y cuando ves escenarios como ese, te preguntas: ¿dónde están los deseos de tu corazón? Cuando estás entregado a Él y haces todo conforme a lo que Él te dicta, pero dices: Señor, ¿qué pasó acá? Son los procesos, pero ¿qué está deseando tu corazón? Y recuerdo que nos reunimos en la oficina los tres y dijimos: ok, ¿qué vamos a hacer? Detenemos esto. Si usted me pregunta a mí, ¿qué deseaba yo? Irme. Yo sé que usted es más espiritual. Irme. ¿Qué deseaba mi esposa? Irse. Casi la dejan sin lechuga. ¿Qué deseaba el pastor Heriberto? Tenía a su hijo que tenía como 7 años en ese momento. Tenía un niño pequeño y decía: irse. Y llega el jefe de la policía, de la PPI, que es la policía presidencial en aquel momento, y nos dice: tenemos que sacarlos de acá, no es seguro para ustedes. Y casi sentíamos que era una voz de Dios diciéndonos: váyanse. Pero ¿cuál era el deseo del corazón de Dios? Y recuerdo que esa mañana nos oramos y dijimos: Señor, tú conoces nuestro deseo. Pero ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Porque no queremos vivir conforme al deseo de nuestro temor. No queremos vivir conforme al deseo que viene y nos invade a través de las circunstancias. Y lo único que el Señor puso en nuestro corazón esa mañana y dijo: yo no he dejado de ser el mismo y nadie es más grande que yo. Hello. Nada se detuvo. Fue una victoria. Y en el campo donde se hizo el alcance evangelístico, cuando todo el mundo se fue, quedaron tiradas más de 50 armas de fuego. Yo había visto a la gente dejar basura, pero no armas. Porque el Cristo al que tú le has creído y el Cristo en el que estás aprendiendo a vivir no falla, no ha fallado y no fallará jamás. Amén. Muchas veces las circunstancias, el temor y lo que sea que podamos estar viendo quiere y va a tratar de impulsar nuestros deseos. Los deseos es algo con lo que vivimos a diario. Vivimos a diario con los deseos. Ahora la pregunta: ¿cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Hechos capítulo 13 y versículo 7. Hechos capítulo 13 y versículo 7. Antes de leerlo, permita leerme una vez más lo que empezamos leyendo. Amado, yo deseo, en tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ojo, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Y esa palabra yo deseo, es la palabra griega epitiseteo, que significa demandar, anhelar, buscar con un ardiente deseo. Yo deseo que seas prosperado,
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Definitivamente, mis amados, ¿qué es el deseo del corazón de Dios? ¿Qué es el deseo del Espíritu para con nuestra vida? ¿Cómo puedo alcanzar lo que Él desea para mí si no conozco su corazón? ¿Qué es lo que está en el corazón de papá para con nuestra vida? La pregunta es, ¿cómo nos conectamos al corazón y al deseo de Dios si no conocemos cuál es ese deseo? Ese deseo que Él tenía para nosotros. Dice en Hechos capítulo 13 y versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado Bernabé, y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En el primer versículo que leímos dice que tanto, escuche bien, que tanto Bernabé como Saulo deseaban, escuche, deseaban. Esta palabra episiteo, tenían un deseo ardiente, ardiente de escuchar la palabra. Tanto así que en medio de la reunión que estaba alguien que tenía la intencionalidad de perturbar el deseo que había en ellos. Pero cuando tu deseo está conectado a la palabra, no hay nada que se pueda levantar contra tu vida que pueda perturbar el corazón y el deseo de Dios para contigo. Estamos esta mañana aquí, hemos venido aprendiendo, hemos venido siendo edificados. Pero hay una realidad que está allá afuera, y cuando vamos a enfrentar esa realidad, ¿a qué se conecta el deseo de nuestro corazón? Se conecta a la circunstancia que estamos viviendo dentro del marco de lo que vivimos cada día, o está conectada al deseo de Dios de cada palabra de la cual hemos sido edificados, de la cual hemos sido formados y hemos recibido acá. Yo me gocé mucho cuando mi amado apóstol me compartía acerca de esta serie que se está haciendo. Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir. ¿Por qué razón? Porque aprender significa que estoy dispuesto, ojo, nadie puede aprender si no reconoce que necesita ser enseñado. Se lo voy a decir otra vez. Nadie puede aprender si no reconoce que necesita ser enseñado. Y para poder ser enseñado se necesita un corazón enseñable. Para ser formado necesita un corazón enseñable. Hello.
Y eso es lo que está haciendo el Señor a través de la palabra en la cual está siendo impartida para con nosotros en este tiempo. Mire lo que dice su palabra. Mire, yo me gocé mucho cuando leí esto en su palabra. El Salmo capítulo 38 y versículo 9. Salmo capítulo 38 y versículo 9 dice: Señor, mire estas palabras que declara David. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Escucha bien. Delante de ti, mira lo que dijo David, delante de ti estaban todos, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque David aprendió de una manera muy dura lo que significaba conectar su corazón con los deseos incorrectos. Donde tus deseos sean conectados, va a influenciar y va a intervenir en tu manera de vivir cada día. Amén. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. El que afirma, oigo, miren lo que dice, el que afirma que permanece en él. ¿Qué estamos aprendiendo? A vivir. Otra vez, ¿qué estamos aprendiendo? A vivir. El que afirma que permanece en él debe de vivir como él vivió. Entonces, ¿quién marcó la ruta? ¿Quién marcó la ruta de la manera que tenemos que vivir? Nuestro Señor Jesucristo. Él marcó la ruta. Ahora, cuando Él dice, cuando declara esta palabra, el que afirma que permanece en Él, si yo digo que permanezco en Él, dice, debe de vivir como Él vivió. Oh, pasó lechuga, pero eso es una vara alta. Basta entender cómo Él vivió. Basta entender cómo Él lo hizo. Y cuando entendemos cómo Él vivió, entonces vamos a entender lo que dice acá cuando dice, si permanecemos en Él, significa que vamos a vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió? ¿Cuál fue la ruta que nos marcó nuestro Señor Jesucristo de cómo debían de operar nuestros deseos? Él marcó la ruta de cómo teníamos que vivir. Y lo dejo con estas 6 declaraciones, con estas 6 realidades sobre las cuales el mismo Señor Jesucristo marcó la ruta. Número 1, dependencia del Espíritu Santo. Él nos enseñó que la manera de vivir era dependiendo del Espíritu. Él siempre estaba conectado con la obra que su Padre quería hacer. Dice que Él fue llevado lleno del Espíritu a cada proceso que vivió. En Lucas 4 vemos uno de ellos, que hemos leído muchas veces. Él fue llevado por el Espíritu. En Él había dependencia del Espíritu Santo. La pregunta es si en nosotros hay dependencia de su Espíritu. O dependemos de los deseos, o dependemos de las opiniones, o dependemos de Él. Número 2, marcó la ruta. Marcó la ruta en una intimidad con el Padre. Nunca caminó sin tener intimidad con el Padre. La intimidad con su Padre era diaria, era su diario vivir. Qué hermoso cuando estamos reunidos acá y glorificamos juntos al Señor. Ahora la pregunta es, cuando volvemos a casa, ¿qué tipo, qué nivel de, escuche, yo sé que acá no sucede, en República Dominicana, gracias al Señor, sucede mucho por donde yo vengo. Hay gente que se mueve de un lugar a otro
de una casa de fe a otra y dice: pastor, me voy, porque aquí no hay amor. Me voy. Me voy. Ya me fui. No me hagan despedida. El resultado de alguien, escuche, el resultado de alguien que no permanece no es por la falta de palabra correcta, es falta de su intimidad con el Padre. Y número 3, Jesús marcó una ruta a través de una vida obediente. De una vida obediente. Escuche bien, de una vida obediente. Número 4. El Señor Jesús nos marcó una ruta a través, escúcheme bien, siempre su vida, sus acciones, sus palabras estuvieron marcadas en la palabra. En la palabra. Si sus palabras no son tu manual de vida, lo que hagas, lo que expreses o lo que vivas no va a permanecer en el tiempo. Número 5. Jesús marcó esta ruta, siempre exaltó al Padre. Y número 6. Nos enseñó algo poderoso en su ruta de cómo vivir. Pocos años vivió acá, pero nos marcó la ruta de cómo aprender a vivir como Él vivió. Nos enseñó que las relaciones, escuche bien, las relaciones de amor para con otros era clave y hablaba de quién era Él. El nivel de relación que tenemos para con nuestra familia, el nivel de relación de amor que tenemos para con otros, dice cuál es el Dios, cuál es la ruta, cuál es la manera en que estás viviendo. Si eres indiferente a lo que está viviendo alguien, si eres indiferente a lo que está viviendo otros, esa no fue la ruta que nos enseñó, sobre la cual quería que viviéramos. Y déjeme cerrar con esto. Aprendimos que la vida que recibimos de Él, usted lo escuchó y imagino que lo anotó y no lo ha olvidado. Recibimos de Él una vida ¿qué? Indestructible, una vida espiritual, una vida abundante y una vida eterna. ¿Quién marcó la ruta? Él marcó la ruta de cómo quería que viviéramos. Él marcó la ruta. Pero si nuestros deseos no están conectados a su corazón, vas a vivir cada día una batalla innecesaria. Pero si el deseo de tu corazón es el deseo de Él, tenlo por seguro que jamás Él ha fallado a sus deseos. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por tu infinita bondad. Gracias, Padre, por esa vida abundante que nos has dado. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos regalaste. Gracias, Dios, por esa vida indestructible en ti. Y por esa vida espiritual que estás formando en nosotros, porque ese es tu deseo de la manera como quiere que vivamos. Hoy, Señor, te decimos que mi corazón esté conectado al tuyo. Que los deseos de mi corazón sean un deseo ardiente por lo que está en tu corazón.
Que los deseos en mi vida no sean influenciados por la carne. Que los deseos de mi vida no sean influenciados por las circunstancias, sino solamente por tus palabras. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Quiero caminar en esa ruta que tú nos diste para aprender a vivir como tú viviste, Señor. Amén y amén.